recordando cuál es el eje conductor de nuestra asignatura, es distinguir las diferentes etapas históricas de la educación en México y su influencia en la formación educativa de las personas para la comprensión de los cambios derivados de las reformas educativas. Eh, aquí, la última vez que nos vimos, hace 8 días, el martes, estábamos viendo el periodo de Vicente Fox, que es quien fue seleccionado presidente en el año 2000, de 2000 a 2006. Habíamos pasado una etapa muy complicada como país. Entonces, bueno, eh, quisieron, quisieron cambiar un poco lo que había venido pasando a lo largo de los años que habíamos estado revisando. Entonces, durante este periodo, marcó la reforma educativa el objetivo empresarial. Recuerden que Vicente Fox fue director general de Coca-Cola, entonces él traía, obviamente, Coca-Cola México, pero él traía esa idea de incorporar en en el sistema educativo lo correspondiente o lo referente a la calidad que estaba en boga, que estaba de moda, todo lo que eran las ISOs, y quería que todos de alguna manera tuvieran un mínimo, un estándar mínimo para poder mejorar eh, en su idea con su proyecto de nación, pero yo creo que no tenía mucho conocimiento de, en lo que era el educación y todo lo referente a la educación, por lo que sus políticas pues no fueron las mejores. Eh, ¿Cómo decir que una persona es de calidad o no es de calidad? Se aprende de calidad. Entonces, él intentó retomar algunos elementos. Por ejemplo, en su Programa Nacional de Educación, estableció metas y estrategias que, bueno, si bien por ahí de los años 90, 90, 91, en la reforma, eh, se establecía que había que cumplir los objetivos, era una educación por objetivos, es decir, lo que ustedes están viendo, objetivo uno, se lograba el objetivo uno, vamos con el objetivo 2, vamos con el objetivo 3, y yo creo que quería hacer algo parecido, pero con eh, los conocimientos y con los alumnos. Entonces, estableció estas metas y estas estrategias para la mejora de la educación en todos los niveles, básico, medio superior y superior. El objetivo era la calidad educativa, reducir las desigualdades y modernizar el sistema educativo. Ese siempre fue su eje, su intención, su mirada, que no estaba del todo mal, ¿eh? La verdad es que sí estaba muy bien su ideología, pero bueno, eh, para modernizarlo, tenía que adecuar los planes de estudio, las metodologías de enseñanza para fortalecer la formación docente y mejorar la capacitación y profesionalización de los maestros. ¿Alguien quiere participar? No. Gracias. Entonces, bueno, fortalecer la formación docente y la capacitación y profesionalización de los maestros, que bueno, siempre mencionan que ese es mejorando la formación de los maestros, van a mejorar los alumnos. Entonces, en el programa de escuelas de calidad, implementó el recursos económicos para las escuelas.
establecía metas, estrategias, y si la escuela de alguna manera lograba cumplir con todos los requisitos que él ponía, otorgaba una cantidad económica como escuelas de calidad. Entonces, muchos directivos, más que nada, que tenían necesidad económica, eh, querían participar y participaban. De ellos, solamente algunas pocas escuelas lograban tener este apoyo económico. Eh, Otro de los detalles, que el apoyo económico había que cumplir con ciertas características para poderlo invertir en las instituciones. De tal manera que los recursos directos a las escuelas se otorgaban con fondos económicos eh, directamente a la escuela. Así como les digo, llegaba el dinero en ese entonces, cuando la escuela lo obtuvo, bueno, lo obtuvo por varios años en su sexenio, era de 60,000 pesos. Y sí, efectivamente había que mejorar en cuestión de infraestructura, materiales educativos y capacitación docente, que era, los rubros, tenía que ser bueno, un gasto en cada rubro. Lo podían dividir como quisiera la institución, pero tenía que invertirse en infraestructura, en material educativo, y se tenía que comprar una capacitación a cualquier institución, y tenía que ser capacitados los docentes de esa escuela con ese recurso. Había capacitación comunitaria por ahí, y en ese entonces iniciaron como TGA los talleres generales de actualización, que ahorita ya los conocemos comúnmente como Consejo Técnico Escolar, que desde un principio jamás han funcionado. ¿Por qué? Porque de alguna manera el docente, pues somos un poco eh, susceptibles a la crítica, y no decimos lo que hacemos. Podemos hacer algunos comentarios, pero la idea de esos consejos técnicos, y sigue siendo, es que se compartan metodologías exitosas. Pero si alguno de ustedes ya trabaja en en educación en la escuela, se darán cuenta que es difícil, es difícil luego lograr que los alumnos eh, puedan desarrollar esas habilidades estándar. Hay quienes tienen mayor potencial, y hay quienes no lo quieren explotar, y simplemente cumplen lo que es necesario. Por lo tanto, pasa lo mismo con los docentes y sus grupos, y cada grupo dando la misma asignatura en el mismo ciclo escolar, con las mismas características, los resultados son muy distintos entre un grupo y otro. Hay grupos que sí logran conectar con el profesor, con el docente, y hay grupos que no, que son totalmente renuentes a todo lo que se tiene que estar haciendo y llevando a cabo. Entonces, en esa parte era lo más complicado, ¿no? Tratar de unificar. Obviamente vinieron unas eh, ideologías, porque aquí, bueno, aquí empezó lo de eh, las competencias, que eran buenísimas, de tal manera que le decían, bueno, tenemos contenidos, eh, tienes que desarrollar habilidades de esos contenidos para que tengas la destreza y posteriormente agregues un valor. Sí fue excelente, sí, desde mi punto de vista, sí, tenía que haber mejorado el sistema educativo, pero llegaron, que bueno, vamos a ver más adelante, algunas pruebas estandarizadas, y, en fin, otro de los principales
aportes que hizo el presidente, expresidente Vicente Fox Quesada, era promover la educación a través de áreas de mejora digital. La idea estaba excelente, había muchas áreas de oportunidad, pero el programa iba bien. ¿Cuáles eran las áreas de oportunidad? Bueno, había escuelas que no tenían luz, que no tenían internet, que no tenían techo, que no tenían para colocar el equipo. Era un pizarrón, una impresora, la computadora, el escritorio. Venía muy bien ese equipo, pero poco a poco eh, se fue desactualizando, ya no le, pues había que darle mantenimiento, como a todo, ya no le dieron mantenimiento y bueno, eh, no, eh, pues no tuvo los efectos que debía de tener en cuestión de en cuestiones educativas, de tal manera que bueno, eh, los, eh, los equipos se fueron deteriorando, se fueron quedando, eh, que también traía muy escasa paquetería, uno. Y dos, llegó el equipo y al siguiente ciclo escolar, bueno, llegaron, lo instalaron y demás, exigían que se utilizara y al siguiente ciclo escolar se empezaba a capacitar a los docentes. Y bueno, algunos contenidos digitales que tenían en ese momento. También desarrolló el programa Oportunidades, aunque no era exclusivamente educativo, pero bueno, eh, hizo, hizo o tuvo la intención de hacer algún cambio significativo en la educación, otorgando becas a los estudiantes en situaciones de pobreza. Lo que no me acuerdo, bueno, eh, creo que no les comenté, había un estudio que se hizo en Estados Unidos en los años 30, eh, fue, fue recuperado y lo hizo a través de un libro Iván Illich, una sociedad desescolarizada, en donde el gobierno de Estados Unidos invirtió grandes cantidades de dinero en los estudiantes. Dijo, creo que el área de oportunidad para mejorar en las escuelas de Norteamérica, específicamente Estados Unidos, eh, es dándole dinero a los estudiantes. Pues los estudiantes gastaban el dinero en otras cosas, menos en libros y en la escuela. Después dijo Estados Unidos, no, ya sé dónde debe de el área de oportunidad. Invirtió gran cantidad de dinero en las escuelas y el resultado no se dio. Posteriormente dijeron, no, entonces hay que depositarle, hay que aumentarle el sueldo a los profesores y les aumentaron el sueldo y bueno, sí hubo mejoría igual que en los demás rubros, igual que cuando se les dio a los estudiantes, igual que cuando se les dio a las escuelas, igual cuando se les aumentó a los maestros. De tal manera que ellos llegaron a identificar que habría que seleccionar a quienes se les daba en esos rubros en cuestiones eh, alumnos, esas becas, seleccionar qué escuelas merecían esa, esa ayuda económica para la mejora en la tecnología y por último, aumentarle el salario a maestros para que así les pudieran exigir más. Y creo que más o menos encontraron esa técnica de eh, distribuir entre los tres algunos porcentajes de dinero para que estuviese, estuviese mejorando el sistema educativo. Aquí, por ejemplo, el sexenio de el licenciado Andrés Manuel le dio a los alumnos y a las escuelas, pero no dio a los maestros y no se nota el avance. Cambió planes y programas, hizo varias cosas, pero bueno,
de alguna o de otra manera no se logra ver el avance. Pero bueno, eh, otros de los recursos fue la educación indígena integral, la educación bilingüe e intercultural y los materiales educativos específicos que, bueno, se seguían otorgando de manera gratuita los libros de texto y los recursos didácticos, adaptándolos a las necesidades y a la cultura, pero no necesariamente era así. Eh, Había temas donde mencionaba situaciones del campo o de marítimas y los niños no sabían. Digo, a mí me parecía muy bien todo eso porque no sabe uno más adelante a dónde va a, a trabajar o a desempeñarse. Entonces, conocer de alguna manera, de manera holística, algunos temas que no tienen nada que ver con nosotros, me parece interesante, pero bueno, eh, aquí sí era obligatorio realizar algunos temas, pero sí los libros, no sé, a lo mejor les tocaron a algunos de ustedes, estos libros eran como más de dirigirse a los alumnos, pero con una visión de que se fueran a trabajar. Eh, entonces los ejercicios eran en un salón de fiestas le dijeron a Juan que iba a haber 120 personas, entonces tenía que hacer una división y todos los problemas eran de ese tipo en una tiendita, en una tortillería, muy prácticos, pero sí también quedaban muy, muy limitados. Entonces aquí habría que ver otro tipo de término para no encajonarlos desde un principio para que resuelvan problemas de alguna manera de educación técnica, de mano de obra, eh, que esa era la crítica en su momento. Formación docente, aquí es donde a partir de este momento se hizo obligatoria la capacitación docente y evaluación, que tuvo diferentes momentos de evaluarse y bueno, eh, hubo la reforma curricular que se tuvo que eh, realizar y llevar a cabo a partir del sexenio. Y bueno, su enfoque era basado en competencias e introdujo un modelo educativo que buscaba desarrollar habilidades prácticas en los estudiantes, es decir, educación técnica, mano de obra, no un nivel superior, sino de un nivel medio abajo. Y bueno, actualización de temáticas, revisando los contenidos para hacerlos más relevantes en su contexto actual, que pues ese era su contexto, ¿no? De las casas, de las colonias marginadas, era lo que se ofrecía, la mejor en un jardín, hay que poner flores, hay que poner una barda, ese tipo de características. Entonces se hicieron esas eh, eh, adecuaciones, modificaciones a la ley general de educación, al artículo tercero, para que se pueda llevar a cabo la modificación en el plan y programas. Plan y programa nacional de educación. El objetivo principal era la mejora, la equidad y la modernización en el sistema educativo. El, las escuelas de calidad, que era mejorar la gestión escolar y autonomía, es decir, aquí que las escuelas fueran autosuficientes para los pocos recursos que pudiese recaudar, fueran lo suficientes sin necesidad de que el gobierno les estuviese otorgando una cantidad de dinero. Por eso es que, si recuerdan, se cambió de la cooperativa a tienda escolar, eh, se permitió de alguna manera, y se le cambió el nombre,
en lugar de pago, inscripción o alguna cosa, les decían cooperación y se tenía que hacer al principio del ciclo escolar. Eh, el internet que se requería en las escuelas, el pago del teléfono y todo lo que ocupaba dirección, pues tendría que salir de algún lado y bueno, se utilizaba esos recursos de la tienda escolar y del pago de inscripciones. Otros recursos que se podían utilizar también era poco lo de escuelas de calidad, programas de oportunidades, reducir la deserción escolar mediante becas, que ya vimos, se ha visto que no funciona. Ahorita los alumnos tienen becas y becas con una cantidad de más o menos nada despreciable, pero siguen abandonando eh, la escuela, no le ven interés, no le ven función, no le ven futuro. Eh, la educación indígena, que era promover la educación bilingüe e intercultural, formación docente y capacitación y evaluación, y reformas curriculares, actualización de planes y programas basados en los estudios de competencias. Y bueno, aquí les dejé esta pequeña imagen, si a alguno les tocó, vemos al expresidente, vemos el pizarrón electrónico que tenía su lápiz electrónico, que bueno, finalmente, ¿qué es lo que tenía? Pues los libros, casi es lo único que tenía, eran los libros de primero a sexto, el libro de cívica, que si recuerdan se empezó a retomar nuevamente por todos estos problemas de inseguridad que se vivían, que no eran nada, no se acercaban a esto que estamos viviendo ahorita, pero bueno, se establecieron y había dos atlas, Atlas de México y Atlas Universal. En uno de estos espacios era para el uso de eh, geométrico, tenía regla, transportador, etcétera. El siguiente era una manera de seleccionar a los alumnos, se les integraba ahí el nombre, se le presionaba y decía quién tenía que participar. En la manzanita eran algunos recursos, etcétera. Entonces, eso era básicamente todo lo que traía el equipo multimedia. En ese entonces se llamó Enciclomedia. Y bueno, si nos damos cuenta, también selecciona aquí un recorte de una fotografía de un periódico que el caso de Pablo Fox en el penal, hubo fraude y en cuestión de qué se hizo con todo el dinero que se pidió. Pero bueno, los proyectos presentados por México en el Banco Mundial durante el modelo neoliberal, es decir, sí, bueno, si recuerdan, el liberalismo es estos, este paso del gobierno eh, paternalista a un gobierno administrador. A eso se le llama neoliberalismo, ¿no? Aquí en México. Y vemos ahí los sexenios, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox Quesada, es ahí a donde vamos. Los demás, bueno, quedarían pendientes por revisar, que era Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Número de proyectos 34, 43, 30, 42, 49 de Felipe Calderón Hinojosa, 18 de Peña Nieto y 5 nada más de Andrés Manuel, porque él no pidió dinero al Banco Mundial hasta el último sexenio, entonces nada más se pudieron ingresar 5 proyectos. Porcentaje del total de proyectos que se llevó a cabo, de esos 34 solamente el 15.38%, de esos 43 de Carlos Salinas de Gortari, 19.45 de Ernesto Cedillo, solamente 13.57% de Vicente Fox, de 42 ni
si acaso menos de la mitad, 19%, de Felipe Calderón el 22.17%, de Enrique Peña Nieto solo el 8.14%, ¿y qué pasó con el resto del dinero? Quién sabe. Y de Andrés Manuel solamente 5, 2.26%. Montos totales en dólares, bueno, pues ahí vemos las cantidades estratosféricas de dinero. A esa cantidad habría que multiplicarla por, en este caso, por 20, 21, que está el peso, 6.526.600, no es cierto, 6.526.600.000, 11.756.700.000, 4.666.100.000, 6.992.910, 14.000.900.000, que fue el de Felipe Calderón, 14.941.400.000, de Enrique Peña Nieto, solamente 2 millones, y para lo poco que se hizo también fue mucho, 2.130.000.000 en dólares. Esos son los préstamos que se hicieron y se tienen que estar pagando. Para esta sesión vamos a ver 3 temas: Programa Sectorial de Educación 2013-2018, Sistema Educativo Mexicano y Descripción General del Sistema Educativo. El Programa Sectorial de Educación de 2013 al 2018 pues es este documento que establece las políticas y objetivos y estrategias que va a llevar el sexenio de Enrique Peña Nieto. El marco legal se elaboró en el cumplimiento con la Ley de Planeación y alineado, acuérdense, del Plan Nacional de Desarrollo. Todos estos documentos, les recuerdo, están establecidos antes de que de votar. Los tenemos ahí para ver cuál es el rumbo. Y ahí en este Plan Nacional de Desarrollo, que es su propuesta de gobierno, viene todo. En el marco legal se elaboró el cumplimiento de la ley del plan alineado al Plan Nacional de Desarrollo, y el propósito era mejorar la calidad y pertenencia en la educación en México. Cuando estuvo de gobernador Enrique Peña Nieto, también invirtió en el Estado, pero bueno, fue un poquito desastroso. Les dio a todos los niños una tablet, al maestro, y en el salón dejó un videoproyector que se, este, se vinculaba en Bluetooth. Entonces era muy bueno, tenía mucho más, era más amigable para tanto los profesores como los alumnos. El docente tenía, una vez que se conectaban o que iban las tabletas a la escuela, se conectaban directamente con la tableta del profesor, y el profesor podía desde su tableta revisar qué era lo que tenían los niños en sus tabletas, sus fotografías, sus videos. Finalmente era 100% educativo. Pero bueno, las tabletas se las llevaban a las fiestas, ahí videogrababan, fotografiaban y las utilizaban para ver películas, etcétera. Algunas más las empeñaron y se dejó de invertir. Eso fue solamente 2 ciclos escolares y se dejó de invertir en ese rubro también. Eh, para poder establecer este programa sectorial, hay que hacer algunas aclaraciones. Yo creo que ustedes ya lo saben, pero bueno, de alguna manera les voy a recordar esta parte. Lo más alto en cuestión de normas y leyes es la Constitución política. Nada, ni los acuerdos, ni nada, absolutamente nada puede ir en contra de la Constitución.
Por eso cuando se hacen algunas reformas, algunos personajes dicen que es que va en contra de la Constitución, que es anticonstitucional, aunque estén firmas y acuerdos y demás, siempre se tiene que tamizar esta información por la Constitución y si la Constitución aclara específicamente que está prohibido, no se puede hacer ningún tipo de acuerdo, se tiene que aplicar la Constitución con el castigo que amerite. Después de la Constitución están las negociaciones comerciales internacionales. Se pueden aceptar o de hecho las aceptan, pero eh, cuando hay alguna situación, bueno, aluden a la controversia constitucional y de ahí se apegan nuevamente a la Constitución. Aunque sean negociaciones internacionales, lo primero y lo único que está arriba es la Constitución. De ahí tenemos leyes federales, decretos, acuerdos y regulaciones, restricciones, manuales de organización, eh, resoluciones, avisos, circulares, eh, acuerdos, etcétera. Eh, si en algún momento cualquiera de estos documentos, independientemente de que usted los haya firmado, independientemente de que esta información esté en firmada y esté eh, visada, si está en contra de la Constitución, usted puede solicitar controversia constitucional y eh, se le pueden hacer las adecuaciones pertinentes. Eh, Uno de los grandes personajes en cuestión de la Secretaría de Educación Pública fue estos dos caballeros. El primero es Emilio Choifet Chemor, fue eh, en el sexenio de Cedillo, fue el director general del IFE, lo que ahora, bueno, ustedes conocen como INE, la credencial para votar, él era encargado, de ahí, cuando regresó Peña Nieto, bueno, le otorgó esa posición como secretario de Educación. Hubo muchos problemas, hubo mucha inconformidad con maestros y lo quitaron y pusieron a Aurelio Nuño Mayer del 2015 al 2017 y hizo, eh, organizó, obligó a los docentes a hacer lo que se quería, lo que él quería, lo que quería el presidente, los obligó, los presionó, algunos fueron encarcelados, etcétera. Todo esto lo vimos después por mandato de Carlos, ¿qué es? Carlos X González, que es el que decía que eran, pues, entre otras cosas, delincuentes. Y a todos los maestros que se oponían a las normas, eran encarcelados, eran secuestrados, golpeados, incluso varios maestros eh, llegaron a perder la vida. Principalmente los profesores más reactivos son los de las normales, los de los campos que se dan cuenta que son discriminados, etcétera. ¿Quiénes son? Oaxaca y Michoacán, a lo mejor algunos de Guerrero. Y bueno, él tenía la misión de obligarlos a cumplir con las necesidades que quería el presidente. En una de sus participaciones, yo creo que todavía la pueden encontrar, encontré el video, está dando su, está dando su discurso ahí enfrente de esos niños eh, y no sé si sería una ocurrencia, si sería
una manera de ya planeada de decir el sistema educativo está funcionando dentro de su participación. El secretario de Educación, Aurelio Nuño Malier, dice leer y una niña lo interrumpe y dice, no se dice leer, se dice leer. A partir de ahí, bueno, no sé, la idea que tenía no funcionó. Y se hicieron muchos memes porque el mismo secretario de Educación, el mismo que exigía, el mismo que decía que había un alto nivel de ignorancia entre profesores, alumnos, etcétera, decía leer y que una niña de primaria de 10 11 años la haya corregido fue algo eh, muy, muy trascendente, pero bueno, no le importó a nadie y terminó hasta 2017, donde hubo algunas adecuaciones ahí. La participación contó con la colaboración de todos los gobiernos estatales, locales y empresas, porque era lo que de alguna manera es lo que estaban estableciendo. Eh, el, ¿Qué contiene el Plan Sectorial de Educación? Bueno, son las siglas, Plan Sectorial de Educación. Eh, pues estructura de alguna manera que la calidad educativa tiene que ser obligatoria en los maestros, mejoren los estándares de enseñanza y aprendizaje, tanto de niños como de profesores, equidad e inclusión, garantizó el acceso a la educación para todos los grupos sociales, bueno, eso es en teoría, formación docente, fortalece, eso sí es cierto, eso sí lo fortaleció la profesionalización y la evaluación de maestros. De hecho, eso, eh, bueno, su propuesta, que ahí estaba, ahí sí fue totalmente cierta. Eh, Él dijo que si llegaba iba a hacer esto y lo hizo. ¿Qué es eso que hizo? Evaluó a los maestros y dijo que si no pasaban el examen, se tenían que regresar y no podían estar frente al grupo y se iban a hacer trabajos administrativos en la subdirección o donde los mandaran. Era lo que se tenía que hacer y solamente había maestros, o debiera de haber maestros con los estándares más altos de calidad. Se atrevió tristemente o alegremente a decir que todo el maestro que pasara la prueba y tenía dos oportunidades. La primera, si no pasaba, había una segunda, si no pasaba la segunda, ya. Hasta ahí se quedaba. Eh, Se atrevió a decir que si pasaban el examen, tenían que, les daba 20,000 pesos. Empezó de 13 y ya después terminó como en 18 o 20. Si lo pasaban a la primera, una gran cantidad de maestros. Yo creo que la mayoría, yo creo que un 95% lo pasó. ¡Pum! Se acabó ese, ese recurso y ya los demás maestros ya no, ya era obligatorio y si no les quitaba su plaza en la segunda. Ya después ya no dio mayor dinero, la mayoría de los maestros pasó, no, si acaso le faltó como un 2% en general de todos los docentes, no terminó de hacer esa evaluación, faltó como un 2%, pero hasta donde iban el 99% de los maestros había pasado de manera satisfactoria la, este, la evaluación que había propuesto. Él tenía una visión diferente sobre la evaluación. Pensó que iba a correr a muchos maestros, o que iba a ser evidente, pero bueno, finalmente se dio cuenta que no es como él lo pensaba. Hizo innovación educativa, promovió el uso de las tecnologías y las metodologías innovadoras dentro del aula. Aquí tenemos, bueno, parte de lo que fue la educación media superior y superior, ciencia y tecnología. Eh, Se decía, ahí sí no hay ningún documento, pero bueno, se decía que él tenía la idea
de vender la universidad y el Politécnico a escuelas privadas. Entonces buscó la manera de cómo, bueno, desde Vicente Fox, ¿no? Pero Felipe Calderón fue el que sí tuvo esos apetitos voraces de quitar, desaparecer toda la educación pública por parte del gobierno y que se hiciese privada e intentó mover algunas situaciones. Obviamente, Politécnico tuvo que alinearse y la universidad no porque es autónoma, pero aún así hubo huelgas por parte de los alumnos de Colegio de Bachilleres, de la Metropolitana y del Politécnico, eh, de tal manera que, bueno, se detuvo un poco. ¿Por qué? Porque empezaron a invertir las escuelas, específicamente estas, en investigación, que decía que si no investigaban, no tenía razón de ser la escuela, entonces tenían que investigar. Una vez que ya investigaron, se fueron, de alguna manera alineando a las necesidades de ciencia y tecnología que quería el expresidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Dentro de su Plan Nacional de Desarrollo, democratizar la productividad. Él sí fue más directo y más abierto, no, como que no le importaba mucho tapar un poquito, ser un poco más discreto en lo que decía. Él dijo, no, vamos a democratizar la productividad, gobierno cercano y moderno, y abrió la perspectiva de género. Eh, Uno de los principales puntos que él se obligó a su propuesta de 100 puntos era México en paz, que no se cumplió, México incluyente, que sí se cumplió, pero por otras intenciones, México con educación de calidad, que no se llevó a cumplir de manera completa, eh, México próspero, yo creo que ya les tocó a ustedes, si se dan cuenta que tampoco, México con responsabilidad global, cuando nosotros íbamos entendiendo la globalización ya se había terminado en el mundo, entonces, bueno, finalmente otro fracaso más, 6 años más de atraso, 6 años más de robos y demás cosas a través de los de la excusa del sistema educativo y con la intención de que el sistema egresara mano de obra barata. Eh, este es el programa sectorial de educación. Cada sexenio sale y hay que estar al pendiente de, pues nosotros que somos responsables de alguna manera y entender qué es lo que quiere, pues es nuestro jefe, nuestro patrón, entonces tenemos que ver qué es lo que necesita y qué es lo que quiere para poder estar atento. En su programa sectorial de educación, la Constitución mexicana establece que el gobierno debe conformar el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 con metas y estrategias específicas. Eso lo hace cualquier presidente antes, durante y al finalizar sus sexenios se tiene que estar apegado a eso. El presidente de la República estableció 5 metas nacionales. México en paz, como ya lo hemos dicho, no funcionó. México incluyente, porque quitaron las escuelas especiales y pues se tenían que ir todos a una escuela o de paga. Eh, México con educación de calidad, que bueno, sí se inició, pero bueno, se hizo lo que había propuesto, hacer evaluaciones a los alumnos, pruebas estandarizadas de PISA, este, pruebas a profesores, etcétera. Eso sí lo llevó a calidad, pero lo llevó a realizar, pero así como ver resultados de calidad, tampoco.
México próspero, no. México con responsabilidad global, eh, hasta la fecha todavía tenemos problemas. Y tres estrategias transversales de observación para todas las dependencias y organismos que son la democratización, la productividad, gobierno cercano y moderno, perspectiva de género. La Secretaría de Educación Pública le corresponde dirigir y la elaboración del programa sectorial de educación y bueno, ya ahí lo canaliza y ya revisa uno qué es lo que quiere y lo que tenemos que hacer como profesores a lo largo de su sexenio a partir de la meta nacional México con educación de calidad y todas las líneas de acción transversales que le correspondan a dichos sectores. Es decir, él lo que quería era dejar una escuela, bueno, lo que siempre han hecho, dejar todo al 100 y posteriormente regalarlo a la mano privada, a la industria privada, con el propósito de elevar la calidad de la educación con equidad. El Plan Sectorial de Educación detalla los objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de educación básica, media superior y superior, es decir, se va a deshacer de todo lo que era la educación, porque ese es el negocio. De alguna manera todo el mundo quiere estudiar. Formación para el trabajo, que más deporte y cultura con una perspectiva de inclusión y equidad. Eh, ¿Para qué sirve? Bueno, el programa sectorial tiene varios propósitos. El primero, dijimos, era mejorar la calidad educativa, reducir las desigualdades entre los mexicanos en cuestión de educación de calidad, independencia de su condición, independientemente de su condición social o geográfica, es decir, no importa dónde viva, en donde esté, va a tener, se va a ver reducidas las desigualdades. Aquí fue eh, en donde se llevaron a cabo la mayor cantidad de desigualdades. Eh, ¿Por qué? Porque desapareció la clase media. La clase media alta se pasó a la clase alta baja y el resto nos pasamos todos a la clase baja. Todos ya somos, ya nada más hay dos clases. La clase alta que son los ricos y millonarios y el resto del país. Entonces, él acrecentó estas desigualdades, obviamente no en lo educativo, pero sí en lo económico. Fortalecer a los docentes, profesionalizar a los maestros mediante capacitación continua y evaluaciones periódicas, que le digo, sí lo hizo, que era su meta, ¿no? Ya están los alumnos en un nivel mínimo, ya están los maestros, también todos están capacitados, ya todos tienen la información correspondiente, ya tenemos un sistema educativo sano, fuera de vicios y demás, entonces ya lo podemos vender. Promover innovaciones, tecnología y metodologías y ampliar la cobertura y el acceso de educación a todos los niveles. Él sacó el plan de estudios, bueno, mejor dicho, perdón, él inició con ese plan 2011 que lo sacó Felipe Calderón Hinojosa y a lo mejor a ustedes si ya les tocó, ya lo ven más cercano esta parte. Los logros, se implementó la reforma educativa, se creó el servicio profesional docente y se amplió la cobertura de educación media superior. Entre otras cosas, se creó el UCICAM para hacer evaluación para ingresar como maestro, para hacer evaluación si quería uno más horas, para hacer evaluación si quería uno eh, incrementar de manera horizontal o vertical, etcétera. Todo es a partir de evaluaciones que estableció y que no han quitado, siguen hasta la fecha vigentes. Si ustedes van en cuanto termine, quieren obtener una plaza de gobierno para trabajar en los niveles que ofrece, tienen que hacer examen, tienen que hacer su evaluación. Es un tanto irónico, ¿no? Que les está quitando a los alumnos el examen de Comipes, pero sí, los maestros sí tienen que hacer
examen, pero bueno, finalmente es lo que hay. Los desafíos, persistieron las desigualdades, implementación de la reforma enfrentó mucha resistencia por todos estos elementos, no tanto la actualización docente, sino por lo que venía atrás y que iba, y que iba maquillada como reforma educativa cuando era reforma laboral, es decir, intentar deshacerse de toda la base magisterial. Ese era el mayor problema, ¿no? Que la gente decía, no, es que los maestros no quieren estudiar, es que no era eso, era una reforma laboral disfrazada con el emblema de actualización docente, con el tema de reforma educativa, que es lo que les hace falta a los niños, a los maestros, al país para salir adelante. Pero no, él tenía otra intención. El discurso es uno, la realidad es otra. Intervinieron en las competencias. De hecho, Enrique Peña Nieto, no sé cómo decirlo, pero bueno, fue uno de los que eh, aplicó el modelo tal cual, le mandó la OCDE, se lo dio y así, tal cual lo recibió y así lo publicó. No le hizo ninguna adecuación. Y le dijeron, bueno, vas a tener los libros y todo lo referente a España, España te lo va a dar y tú lo vas a aplicar. Eso fue hace años, esos libros que hicieron de España y que bueno, finalmente llegaron, se empezaron a trabajar y se dieron cuenta, o nos dimos cuenta, algunos profesores que tenían muchos, eh, muchos errores ortográficos, porque finalmente nosotros no utilizamos algún tipo de lenguaje, utilizamos algún tipo de puntuación ortográfica, comas, acentos y demás, de manera distinta. Entonces, todas las editoriales, eh, bueno, ustedes han de saber que si encuentran algún problema en los libros, acento, coma, sintaxis, redacción, no sé, va a la editorial y le pagan un dinero por haber encontrado ese error y poderlo ajustar. Eh, pues sí, hubo en un solo libro, creo que hasta 189 errores. Acto seguido, dijo el presidente a través del secretario de Educación, pues están todos obligados a buscar y todos los maestros tienen que encontrar los errores que hay en los libros, los tienen que reportar a dirección y ya nos haremos cargo. Ya no pagó el dinero que debiera de haber pagado por la corrección de lenguaje, puntuaciones, acentos, etcétera. Entonces las competencias integrales no eran estas eran las que eh, la Organización Mundial del Comercio eh, quería que se desarrollaran en los salones. Aquí a lo mejor ya les queda un poco más claro, ¿no? Que la Organización Mundial del Comercio era lo que quería que nuestro país hiciera en los estudiantes para ya no tener que capacitarlos, para que ya estuvieran egresados y salieran listos a trabajar. En lingüística, comunicación oral y escrita, y una segunda lengua, es decir, inglés. No sé si por ahí se les hace conocido. En el área cognitiva, conocimiento teórico, aplicación de conocimientos abstractos y análisis e innovación. En cuestión de el aspecto emocional, bueno, motivacional o actitudes, trabajo autónomo, toma de decisión,
aprendizaje permanente, responsabilidad social, medio ambiente. ¿Por qué quiere y sigue, y hasta la fecha sigue esta, ¿no? Toma de decisiones y aprendizaje permanente y trabajo autónomo, que uno ya esté desde niño eh, eh, de alguna manera condicionado, valga la expresión, ya está uno condicionado a que toco el timbre, voy a la escuela, eh, el maestro me da las indicaciones, lo hago, no le entiendo, tomo la decisión de preguntar o de hacerlo, eh, si no, busco información y lo tengo que hacer, para que cuando egresara, llegara al trabajo, va y checa, se pone a trabajar, no sabe qué hacer, toma la decisión y al final eh, todo eso que hizo implica reducción de supervisores, implica la reducción de bonos y de algún sobresueldo por el trabajo que está desempeñando y que algunas cosas no las tenía que hacer, como la toma de decisiones, y la tenía que aplicar. Y ya no iba a recibir ese dinero, ¿no? Es parte de tu trabajo, es más, pues, antes no te corrimos y no te castigamos, pero tenemos instruccionales como el uso de las TIC, tecnología de la información y la comunicación, búsqueda y procesar de información, es decir, que lo que dijo el presidente Andrés Manuel, no se queden solo con lo que dicen las televisoras, que es el opio del pueblo, sino habría que buscar información realmente cierta y verídica de lo que está sucediendo. Y a partir de ello, nosotros podemos utilizar esta tecnología de la información y la comunicación, eh, labores afines, planificar el tiempo, resolver problemas, eh, trabajo en equipo, negociación, liderazgo eh, y adaptación. Todo eso lo tenemos que salir realizando porque es lo que quiere el comercio, las grandes industrias. ¿Qué es el sistema educativo de México? Bueno, el sistema educativo mexicano es el conjunto de instituciones políticas programadas y recursos que el Estado mexicano ha de establecer para organizar el derecho a la educación de todos los ciudadanos. Tiene como objetivo principal proporcionar una educación integral, equitativa y de calidad que contribuya al desarrollo personal, social y económico de nuestro país. Los niveles educativos incluye todos: preescolar, primaria, secundaria, media superior, bachillerato, superior, licenciatura y los posgrados. Todo eso es lo que integra el sistema educativo y que está regulado por la Secretaría de Educación Pública. Por ejemplo, los que somos egresados de la UNAM nos entrega el título, pero el gobierno, a través de profesiones, nos entrega la cédula. Entonces, de alguna manera, la Secretaría de Educación Pública es la que va a autorizar el planes y programas y demás. Ustedes en ICEL, Secretaría de Educación Pública es la que se va a encargar de darles cédula cuando hayan terminado, pero ICEL les va a dar su, este, su título. En algunos casos, como el Politécnico, la Secretaría de Educación les da el título y cédula porque dependen específicamente de ello. El sistema educativo de México tiene como sistema de referencia los educandos, educadores y padres de familia, las autoridades educativas, el servicio profesional docente, los planteles, programas, métodos y materiales educativos, instituciones educativas del Estado y organizaciones descentralizadas, es decir, todo lo que paga el Estado,
toda la escuela pública, como se llame, en el lugar donde esté, ¿no? O sea, por ejemplo, en Hidalgo que le llaman Universidad Politécnica, eh, está, está a cargo el gobierno del Estado de México y el gobierno federal y por lo tanto recibe, recibe el nombre de descentralizada. Y las instituciones particulares con reconocimiento oficial, es decir, ustedes dicen que están pagando para que puedan tener este reconocimiento oficial, este título y cédula, lo tiene que autorizar la Secretaría de Educación Pública. Si no lo autoriza, su título sería apócrifo y no le estarían dando cédula. Entonces sí, aquí sí hay que tener mucho cuidado con lo que les llaman escuelas patito, que no tienen cédula para trabajar y al no tener cédula el gobierno no la reconoce y ese documento no es oficial, no es avalado por el gobierno y no les da ningún tipo de, no sé, por ejemplo, ustedes terminaron una licenciatura en una escuela patito y quieren obtener su cédula profesional, lo primero que busca la profesiones es que esté vigente el acuerdo de la escuela con la Secretaría de Educación y si no está vigente, tu título no sirve para nada. Entonces sí hay que buscar y hay que ver que estén inscritos en buenas instituciones, eh, las instituciones de educación superior, de las que la ley otorga autonomía, como la UNAM, la evaluación educativa, que pues, en este caso a los docentes la realiza USICAM y a los alumnos PISA, Mejor Edu, Saberes, etcétera. Les van cambiando el nombre, pero bueno, son organismos internacionales con los organismos nacionales. Sistema de información y gestión educativa, infraestructura educativa, y eso es lo que integra todo el sistema educativo de México. El servicio profesional docente, que tiene que ver con la promulgación de leyes del servicio profesional docente, define mecanismos para el ingreso y permanencia, así como la promoción horizontal o vertical, y regula eh, al personal docente con las diferentes funciones. Bueno, docente, directiva, supervisor, educación básica, media superior o superior, y es establecida por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Nosotros le llamamos INE y NNE. Las autoridades educativas son las que se encargan de promover los entornos propicios para el aprendizaje, participación de fondos concursables, es decir, el dinero que emite Secretaría de Hacienda para el rubro de la Secretaría de Educación, dirige la elaboración de plan de mejora continua, que bueno, ahorita ha tenido algunas adecuaciones el nombre, pero básicamente es lo mismo. Cada escuela hace su plan de mejora continua, es decir, el plan es durante todo el ciclo escolar y tiene que haber ciertos ámbitos en el cual se tiene que ir mejorando eh, lectura, escritura, operaciones básicas, etcétera. Se evalúa en la práctica directiva, que tienen que hacer exámenes y demás, y, y que una de las obligaciones es que deben de estar en constante formación. Por eso son los consejos técnicos escolar cada mes, intensivo en agosto, enero y el otro creo que es en julio, que son los consejos técnicos intensivos y todo el ciclo escolar una vez cada mes. Organizaciones públicas descentralizadas, los colegios de estudios científicos y tecnológicos, CECITE, Consejo Nacional de Educación Profesional, técnica CONALEP, Colegio de Bachilleres y
bachillerato intercultural, que esos son los descentralizados, entre otros. Em, los planes y programas de estudio, bueno, son los que se tienen que estar realizando sí o sí. En este caso, ahorita están los planes y programas de estudio del 2022 que dejó de alguna manera el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Antes de irse, Enrique Peña Nieto, perdón, dejó plan y programa de aprendizaje, pero se llevó solamente a cabo primero y segundo grado. El resto de los niveles educativos ya no se llevó a cabo. Cuando llegó el presidente suspendió todo eso y realizó un nuevo plan y programas, que bueno, es el que está ahorita vigente, que es la nueva escuela mexicana y las características que van a ver en teoría curricular de cómo, para qué, cómo está estructurado, cuáles son las necesidades, en nombre de los campos formativos, PDAs y todo lo que tienen ustedes la necesidad de saber. Eh, ¿Quién lo hizo? Bueno, el responsable principal es la Secretaría de Educación Pública, es la que se encarga de diseñar, implementar y supervisar las políticas educativas en todo México. Además de la SEP, la participación de gobiernos estatales, bueno, como ya hemos visto que si se acuerdan se descentralizó, entonces para facilitar el trabajo, el gobierno federal se va sobre escuelas federales y el gobierno estatal es el que se encarga de implementar y que supervisar y que se lleven a cabo todas estas políticas que establece la Secretaría de Educación Pública Federal. En el marco legal se rige por la Constitución Política, dijimos, no hay nada arriba de la Constitución y arriba del artículo tercero constitucional que establece el derecho a la educación. Básicamente lo que contiene es el, es la, el sistema central, el sistema nervioso central en cuestión de educación. Educación básica, que abarca preescolar, primaria y secundaria. Educación media superior, que abarca el bachillerato o preparatorias y establece los años. Y licenciatura, posgrados, maestrías, doctorados, postdoctorados, etcétera. Y establece años. Eso sí, si no llega a estar en estos eh, que su edad sea mayor a lo que está establecido. Hay escuelas especiales, telesecundarias, hay eh, preparatorias primarias nocturnas, hay preparatorias abiertas o en línea, o con un solo examen, o con exámenes cada determinado tiempo, modulares creo que les llaman. Y la licenciatura sí no tiene edad ni de egreso, ni de ingreso, ni de egreso, ni los ni las maestrías, ni los doctorados o postdoctorados. Tenemos modalidades especiales como educación indígena, la educación para adultos que un adulto mayor quiere iniciar. Bueno, que ahorita ya es difícil, pero quisiera iniciar a aprender a leer y escribir. Bueno, están estas instituciones y la educación especial que desapareció por un tiempo, el periodo de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ahorita medio empieza a retomar algunos otros elementos para atender a todos aquellos estudiantes que necesitan esta atención. Bueno, ¿y para qué sirve? Bueno, todo este sistema educativo nacional va con una sola intención, que es la mejora de la calidad en la enseñanza y que, bueno, primero garantiza los derechos de la educación, mejora la calidad educativa y fortalece la formación docente, así como impulsa el desarrollo nacional. Básicamente, nos iríamos a la última, lo que el sistema educativo siempre ha querido y siempre ha buscado es que los alumnos, los egresados, por lo menos de educación media superior y superior,
contribuyan al crecimiento económico, social y cultural del país mediante una población educada. Eso es lo que básicamente es lo que se requiere y bueno, se enseña para la vida, se desarrollan ciertas habilidades y se sigue, en el caso de ustedes y de nosotros, la creatividad y la didáctica son los elementos rectores en lo que estaremos desempeñando el resto de nuestra vida laboral. ¿Cuáles son los desafíos, los logros? El logro, ampliación de la cobertura de educación en todos los niveles, si se acuerdan, escuelas de tiempo completo, que bueno, al principio sí fue un boom, ya después fue reduciendo, que les quitaron el horario de comida, era de 8 a 4 y lo fueron reduciendo de 8 a 2, 2 y medio. Implementación de programas con escuelas de tiempo completo, eh, reforma educativa que le digo no se aplicó, más que primero y segundo grado de primaria, mayor acceso a la educación media y superior, que tampoco, sí creo, algunas escuelas como las prepara, bueno, entre los estados y demás crearon creo que se llama CECITE, preparatorias del estado y algunas otras más. Pero bueno, las características educativas son distintas, es decir, toda la currícula es muy distinta a lo que se pide en otras instituciones. Los desafíos, bueno, persiste la desigualdad, la calidad educativa es desigual y la resistencia a los cambios estructurales de los docentes. Pero bueno, en este caso sí voy a abogar por ellos y por mí, que fue porque fue una reforma, este, fue una reforma laboral disfrazada de reforma educativa. Eh, Objetivo principal, proporcionar una educación integral, equitativa y de calidad que contribuya al desarrollo personal, social y económico. Componentes clave, nivel medio superior, básico superior, modalidades presencial y en línea, que aquí ya se empezaron a llevar a cabo con más eh, normalidad o con más desarrollo de participación de alumnos y docentes y los actores, él hacía una pirámide que para mejorar se requería alumno, docente y padre de familia. Pero bueno, en la institución educativa, eh, el responsable, bueno, es la mayoría del país en el sistema educativo, eh, es decir, tanto padres, alumnos y docentes estamos obligados a llevar a cabo y a mejorarlo. Siempre les quitan una parte de responsabilidad a los estudiantes. Eh, Tienen su 33.3, que es, en este caso, es la institución 3.3, los maestros 3.3 y los alumnos el 3.3 si queremos llegar al 10%. Entonces es esta triada que cada quien tiene que cumplir. En la mayoría de los países el sistema educativo es diseñado e implementado por la Secretaría de Educación y aquí en México, bueno, es igual. La participación es principalmente de gobierno, gobiernos locales, instituciones educativas y privadas, docentes, padres de familia y organizaciones civiles. En las organizaciones civiles normalmente son los empresarios los que deciden qué y cómo se va a hacer. Se rigen por el marco legal de leyes y normativas específicas que garantiza el artículo tercero. Aquí cada vez que hay una adecuación, si se dan cuenta, aquí hay un error o un error que dice Fede Ratas al párrafo del documento oficial de la federación y siempre va a tener esto. Esta es la fecha en este caso, del diario oficial de la federación y de la Federatas. Este fue el 9 de marzo de 1993 con la reforma y hubo otra reforma en el diario oficial de la federación el 12 de noviembre del 2002.
el 9 de febrero del 2012, el 29 de enero de 2016 y el último que fue el 15 de mayo del 2019, antes de que, eh, una vez que ya estaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que quitó algunos elementos eh, que afectaban tanto a alumnos como a docentes. Por eso la última modificación fue el 15 de mayo como premio. Un año después, el presidente Andrés Manuel entró, tomó posesión el 1 de diciembre 2018 y el 19, el 15 de mayo fue el premio de los maestros. Y tenemos otro párrafo adicionado, DOF, el 15 de mayo del 2019. Es decir, quitó, reformó este artículo, quitó partes de lo que se había hecho anteriormente y lo modificó y lo añadió. Y bueno, ¿qué contiene el sistema educativo general? Está estructurado en varios niveles y modalidades, va por etapas: preescolar, primaria y secundaria, educación media superior y superior, y modalidades de especialidades. Y bueno, aquí está una tabla de algunas adecuaciones durante el siglo XX, desde 1990, 2001, 2004, 2006, 2009, 2011 a 2012. Y sirve, tiene varios propósitos. También garantiza el derecho a la educación, promueve la equidad, mejora la calidad educativa, elevando los estándares académicos, es decir, les ponen más arriba, valga la expresión coloquial, la tabla que tienen que saltar. De lo contrario, son reprobados. Y fomentar el desarrollo de competencias en los estudiantes. Fortalece la formación docente al capacitarlo y evaluar a los maestros y impulsa el desarrollo nacional. Dentro de estas competencias, si se acuerdan, yo creo que sí se deben de acordar que son los pilares de la educación. El saber, que son los contenidos conceptuales; saber hacer, que son los procedimientos de esos contenidos procedimentales; el saber ser, que tiene que ver con la actitud y los valores; y el saber convivir, que tiene que ver con convivencia. Y las teorías que se fueron utilizando: uno, la conductista, tal cual, eh, toca el timbre, pues sí, yo creo que sí se acuerdan, ¿no? De alguno que otro conductista, ¿no? Como Skinner, como Pavlov. El funcionalismo, que todo lo que hacen debe de tener una función dentro del país, dentro del sistema educativo, no está nada más porque sí. Entonces, todo está estructurado a partir de una función. Y en la teoría constructivista, que es la que empiezan ustedes pues tienen una base y tienen estos andamios para ir construyendo su propio conocimiento. Son las teorías que más adelante ustedes tienen que ver en teoría curricular, que están ligadas con los planes y programas según la visión de cada presidente. Logros: ampliación de la cobertura educativa, implementación de programas innovadores como escuelas de tiempo completo, mayor acceso a la educación, que no es cierto; desafíos: la persistencia de desigualdades, la calidad educativa, que siguió exactamente igual, y la resistencia. Aquí tenemos, si recuerdan, de esta dimensión de las competencias: lo cognitivo, lo afectivo y las habilidades. Lo cognitivo son los conocimientos, habilidades; lo afectivo son la motivación, actitudes y valores; y las habilidades se tienen que lo que saben hacer y actuar a partir de una ética. Y luego entonces las competencias se encuentran en la intersección de las tres dimensiones, que ahí está la competencia, que debemos de saber ser, saber hacer y saber convivir.
diseño curricular, que son las tendencias, cómo está estructurado, que ya vimos algunas, ¿no? Cada uno tiene ciertas tendencias, donde las tendencias las estableció la OCDE, el proyecto Tuning para América Latina. Es decir, están experimentando con nuestra educación, el contexto nacional económico, político y educativo es lo que le dicen, pues a ti te toca. Se dividió el mundo, Estados Unidos se queda con las armas, se queda con la ciencia, China se queda con la tecnología, Japón se queda con la medicina, Italia, Inglaterra y Alemania con medicina y México es mano de obra. Es así como se establecen algunas políticas en nuestro país. Cada vez que hay eso, bueno, hay una reforma educativa y en el contexto es como la empresa eh, incorpora lo que necesita para que salgan a trabajar, independientemente de lo que se tiene que hacer, de lo que se tiene que ir desarrollando.